Señor, esta noche nos presentamos ante ti. Anhelamos nuevamente que nos reveles lo que tú ves. Sácanos de nuestros conceptos, sácanos de nuestras visiones particulares y éntranos en esta revelación, que es tu revelación, que es tu verdad, que es tu realidad. Llévanos a ir adelante en este mensaje, para tu iglesia, para tu edificación, para tu cuerpo. Gracias, Señor. Amén. Esta noche tenemos el mensaje número 5, apoyar la verdad y dar testimonio a la verdad de que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad y la manifestación corporativa de Dios en la carne. Hay varios temas en el título, así que esperamos poco a poco cubrirlos. Y 1 Timoteo 3:15 y el 16 realmente son los versos base para todo este mensaje. Todo va a girar alrededor de estos dos versículos, aunque hay muchos más. Pero esta es la base de este mensaje. Y podríamos decir que este mensaje 5 es como la cúspide de todos los mensajes. Usualmente el último mensaje es como la presentación máxima, pero este mensaje tiene muchos elementos especiales. Y esperamos que el Señor nos dé la gracia y la manera para entrar en ellos, porque son sumamente cruciales. Una vez que tengamos la visión apropiada de esta palabra, de esta visión, de esta revelación, esto nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana, en nuestra consagración, en darnos al Señor. Y este mensaje es, la carga central es entrar en el vivir de la realidad, de la verdad en la vida de iglesia. Y estos versos que estaremos trabajando esta noche están cargados de mucha revelación. Estos versos describen completamente el plan, el deseo de Dios, que Dios presenta en toda la Biblia. Pablo se lo dijo de una manera tan especial, tan precisa a su discípulo Timoteo. Y cuando Pablo dice, pero si tardo, y acuérdense que antes, cuando no era como ahora, que usted se monta en un avión y puede llegar en 1 hora o 2. En esos viajes de Pablo, de un lugar a otro, podía tardar 6 meses, 1 año, 2 años. Así que ese pero si tardo es que no se sabía cuándo Pablo iba a regresar. Y le dice, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios. Esta simple expresión, nada más, en nuestro contexto, después de estos ya miles de años de que Pablo escribió eso, hermano, hoy se interpreta de tantas maneras por la falta de la verdad, por la falta de la revelación y por la falta de la realidad. Esa pequeña frase nada más es toda una presentación para muchas personas. Por ejemplo, una manera común dado a la influencia del judaísmo y también el catolicismo romano, los grupos evangélicos, es ver la casa de Dios como un templo físico, tal y como era en el Antiguo Testamento. Usted sabe que literalmente en el Antiguo Testamento Dios descendía ahí. Yo he escuchado grupos orando para que Dios descienda. Y ayunan y oran esperando que Dios descienda. Tienen una visión del Antiguo Testamento muy específica. Los que tienen una visión un poco más avanzada, pues pueden decir, bueno, vamos a la iglesia y nos reunimos
íbamos al culto dominical y después, pues, cuando salen, dice, bueno, fui a la iglesia, salimos de la iglesia y se refieren a la reunión cristiana que estuvieron. O sea, ellos le llaman la iglesia a la reunión cristiana que estuvieron. Esto es un poco mejor que la otra que piensan que la iglesia es el edificio y que Dios está ahí. Esa es la perspectiva católica y la perspectiva judía y la perspectiva inclusive de muchos hermanos cristianos evangélicos. Pero cuando Pablo dice aquí que aprendas a cómo conducirte en la casa de Dios, Pablo tiene una revelación mucho más completa, mucho más clara, que esperamos esta noche abrirla mucho más para todos nosotros. Y siempre vuelvo a enfatizar estos principios con estos versículos que les voy a citar nuevamente, porque si no nos podemos distraer del centro, del propósito, que corre en toda la Biblia. Y al final estaremos profundizando más en lo que es la iglesia y en lo que es este versículo. Pero antes de entrar ahí, quiero nuevamente sentar la base de por qué necesitamos entrar en este asunto de la verdad, entrar en conocer la iglesia y la realidad de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, Hebreos 11:1, versículo muy conocido. Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces podemos pensar que estamos hablando de cosas del futuro. Bueno, yo estoy orando para que Dios me conceda tal cosa, así que yo tengo la convicción de que eso va a suceder. Pero bueno, la carga del apóstol Pablo específicamente ahí, yo no digo que eso no suceda, pero la carga del apóstol Pablo en ese versículo de la convicción de lo que no se ve es lo que hemos estado hablando. Nosotros estamos en esta tierra, pero esta no es nuestra dimensión. Nosotros nacimos aquí, vivimos aquí en este planeta Tierra, participamos de todo lo que hay aquí, pero esta no es nuestra dimensión. Nosotros necesitamos entrar en la palabra de fe para que dé sustantividad a lo que se espera y a las cosas que no se ven, que es nuestra realidad. Y fíjense que en el 11:3, Pablo dice, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra llega a nosotros, imparte la fe y comenzamos a creer que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la revelación, una revelación maravillosa, porque está diciendo que todo lo que nosotros vemos no es la realidad de las cosas. Usted ve el sol, usted ve la luna, usted ve los planetas, usted ve todas las cosas que usted vea. Eso es una sombra de una realidad mucho más completa y mucho más perfecta. Y dijimos la vez pasada que la razón por la cual Dios hizo el universo y todas las cosas sustentada con la palabra de su poder era para que el hombre le honrara, para que el hombre lo amara y para que el hombre le buscara. Romanos 1:20a dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y las características divinas se han visto con toda claridad desde la creación del mundo. Así que siendo percibida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, todas estas cosas fueron hechas para nosotros, para que nosotros podamos aprender
a valorar y a creer en Dios. Así que la condición del universo tiene su expresión en la tierra. Así que el contenido y la realidad del universo está impartido por la palabra que crea el universo. Pero luego vemos en Romanos 1 que hay un descabezamiento del universo. Y hay una consecuencia en ese descabezamiento, porque ya no se honra al Creador y comienza un proceso de degradación. Y el hombre no honra la realidad de este universo. Aunque ese era el objetivo, el hombre no honra al Creador. Y este versículo ya se supone que se lo sepan de memoria en la versión Recobro, porque es un versículo muy alumbrador cuando dice, definiendo lo que le sucedió a Satanás: a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaron de violencia y pecaste. ¿Cuál fue la violencia que hizo Satanás? La división. Para Dios, la violencia, la división es un crimen. Por eso en Malaquías 2:16a es curioso cómo se cita la misma palabra: porque aborrezco el divorcio, dice Jehová, el Dios de Israel, y el que lo hace se conduce con violencia. Es decir, todo tipo de separación, desde la separación de Satanás, de la luz y de Dios, y se replica en un matrimonio de la iglesia, Dios lo relaciona directamente con la violencia que Satanás emitió y se separó. Y en Romanos 1:25 dice: ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad del universo. La verdad que refleja toda la creación. Y que por la fe nosotros podemos entrar a creer y disfrutar esa realidad. Pero ellos, es decir, los que no creyeron, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad por la mentira. Ahí están los dos polos. La verdad del universo versus la mentira que surge cuando Satanás se aparta de la luz y entra en las tinieblas, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La verdad de Dios es la realidad de Dios. Dios es verdadero y real. Todo lo que Él es una realidad. Su palabra es la realidad de todas las cosas. Y si nosotros no entramos en la dimensión de la palabra y en la dimensión de la realidad, ¿estamos dónde? En la mentira. Por eso en Eclesiastés 1:2 vemos esta famosa frase que ahora fácilmente la podemos armonizar aquí. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa fue una gran revelación. Él describió la condición del mundo, la condición de todos los hombres. Pero en Mateo 24:35 hay un versículo ahora con esta visión muy alumbrador. Ya lo hemos escuchado antes, pero escúchenlo ahora. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. ¿Qué significa mis palabras? Bueno, las palabras que crearon el universo, las palabras que sostienen la realidad de todas las cosas, esa va a permanecer. Y quienes entren en esa palabra y sean constituidos de esa palabra y reciban esa palabra, de la misma manera que las palabras no pasarán jamás, nosotros tampoco pasaremos jamás. Porque estamos constituidos
con la realidad del universo. Pero los que no, entonces caerán en la trampa. La trampa de Satanás es crear una falsa seguridad en las cosas creadas, aún las cosas creadas por Dios mismo. Y en vez de darle la gloria al Creador, Él exalta la creación para que el hombre se regocije en la creación, disfrute la creación, pero no piense en el Creador. Todo lo opuesto, para lo cual todas las cosas fueron creadas. Así que Romanos 1:25, que ya lo leímos, es nuestra condición actual. Y esta rebelión de estas criaturas que existen en el mundo hoy, crearon esa atmósfera que se describe en Colosenses 1:13. Y ahí Colosenses 1:13 le llama la potestad de las tinieblas. Y esa potestad de las tinieblas crea otra familia fuera de la línea de Dios. Y por eso es que en Juan 8:44, cuando el Señor está hablando con los fariseos, le dice: de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué está diciendo Cristo? Aquí vemos más que dos personas en esta tierra: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y ustedes son religiosos, pero son hijos del diablo. Eso lo dijo el Señor, no lo digo yo. Y dice: Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué dice homicida? Por lo que les dije, es un crimen, es un asesinato, haber roto la armonía del universo por egoísmo, por ambición. Y es un crimen para Dios también cuando una pareja se divorcia, una pareja en la iglesia. Porque si mira bien esos versículos de Malaquías 2, ahí habla de que Dios es testigo del matrimonio de los hijos de Dios. Satanás es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Fíjense, la visión de la verdad ahora cambia. No es que no permaneció no permaneció en la realidad donde él estaba. Satanás, antes de caer, estaba en la realidad, estaba en la luz, pero él no permaneció en la verdad. Y ahora no hay verdad en él, no hay realidad en él. Y cuando habla mentira. De lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Cristo era fuerte hablando, hermanos. Yo creo que si lo invitáramos a compartir, lo invitaban una sola vez, ya no querían verlo más. Muy fuerte Jesús, muy fuerte. Por eso los fariseos querían matarlo de alguna manera. Muy duro él, pero estaba hablando las cosas como él las veía, tal como son las cosas. Así que necesitamos estar claros que nacimos en una atmósfera de violencia. Pues para Dios la división que efectuó Satanás es un crimen, es violencia, y todo el que la repite también comete violencia. Y esa atmósfera de violencia es llamada la potestad de las tinieblas, y todos los nacidos en ella tienen un padre que no es Dios, sino Satanás mismo. Y ante ese caos que surgió, Dios traza un plan. Y después de estas palabras tan fuertes, tan rudas, vamos a entrar como en un oasis, como en un descanso, como en un disfrute bonito, leyendo estos versículos de Efesios 1:3, que son una joya. Por eso el hermano Lee dice que Efesios es el corazón de la Biblia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo entró en la atmósfera de la realidad, y no solamente entró Él, sino que Él nos entró a nosotros. Vamos a disfrutar estos versículos poquito a poquito para que usted vea qué maravilla. Según nos escogió en Él. Los detalles que dice Pablo. Antes de la fundación del mundo. ¿Por qué usted cree que dice antes de la fundación del mundo? Porque antes de la fundación del mundo fue la caída. Ahí fue la caída.
antes de la fundación del mundo. ¿Y saben qué hizo el Señor inmediatamente después de la caída? Entró en su presencia. Y ahí estábamos nosotros en Él y nos escogió. Desde ese tiempo nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. ¿Qué es eso? Eso es fuera de la atmósfera de muerte y fuera de la atmósfera de mentira de Satanás. ¿Y cómo lo hace? Predestinándonos. Wow, existe hasta un grupo, hay grupos cristianos que creen en la predestinación, otros grupos que no creen en la predestinación, pero aquí lo que dice Pablo creía, que Él nos predestinó. Y aquí me detengo un segundito porque yo sé que este mensaje lo estarán escuchando muchos miles de personas y le va a estar raro, extraño cuando busquen Efesios 5 y dice predestinándonos para filiación, pero eso no lo dice la versión mía Reina Valera. Pero ¿saben lo que dice su versión Reina Valera? Predestinándonos para ser adoptados. ¡Wow! Por medio de Jesucristo, o sea que Jesucristo se convirtió entonces en un intermediario de adopción para sí mismo según el beneplácito de su voluntad. Bueno, si ponemos un paréntesis en esa lectura, luego la vamos a continuar, pero yo quiero introducir los versos de Juan 1:1 para ver si esa traducción está correcta o no. Porque la Biblia se puede explicar por ella misma. A ver si es que si nosotros somos adoptados, si usted es adoptado, usted no tiene la vida de su padre. Usted puede tener el amor de la persona que lo adopta, pero nunca va a poder tener la vida de esa persona. No estoy menospreciando a los que adoptan, es una cosa hermosa. Pero en términos biológicos, el que es adoptado no puede tener nunca la vida del padre. Y resulta, aunque muchos cristianos no lo saben, que para ser salvos, lo primero que necesitamos es tener la vida del padre. Y si yo soy adoptado, pues no soy salvo. ¿Cómo yo digo eso? Vamos aquí a Juan 1:1 en adelante. En el principio era la palabra, y vea cómo repite otra vez lo que estamos diciendo, para que vea que eso está en el corazón de los apóstoles. En el principio era la palabra. ¿Qué es el principio? Lo que citamos en Hebreos. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y aquel que es la palabra estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas por medio de Él llegaron a existir y sin Él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. Es lo que decía Hebreos, que todas las cosas fueron hechas por la palabra. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué eso es importante ahí? Porque del 1 al 3 vino la caída. Del 1 al 3 estuvo el proceso de la creación, pero cuando llegó al 4, la caída vino y el Señor comenzó entonces a trazar su plan. Y en medio de las tinieblas, allí estaba la vida y estaba la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque necesitamos, en medio de esta condición de muerte, necesitamos que la luz resplandezca. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra quién? Contra la luz. Aquel era la luz verdadera que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Quiere decir que el mundo está en tinieblas. Y aquellos que le reciben son iluminados y salen de la tiniebla. Todo eso está ahí, hermano. Todo eso está ahí. En el mundo estaba y por medio de él llegó a existir el mundo. Pero el mundo no le conoció. Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Y luego Él vino al mundo. Y el mundo no le recibió. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora aquí viene la contestación de Efesios 1:5.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí pueden decir, sí, pero los que son adoptados son hijos también. Pues está bien, vamos a seguir más adelante. A ver qué dice Juan. Los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los que le reciben. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos engendra, lo dice Juan. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y si un hombre engendra, ¿qué transmite? Pues transmite sus genes. Y cuando Dios engendra, ¿qué transmite? Pues sus genes. Por eso es que somos regenerados. Se nos vuelven a dar nuevos genes cuando la vida divina entra en nosotros. Y fíjense que inmediatamente que se está trayendo esta palabra tan elevada, y dice, y la palabra se hizo carne. Y de ahí vamos a hablar bastante esta noche, de esa palabra que se hizo carne, fijó tabernáculo entre nosotros, contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Es decir, que la palabra que constituyó el universo, la realidad del universo, la palabra que trae la luz, ahora se metió en un cuerpo y hizo su morada en ese cuerpo. Eso es bien grande, lo vamos a ver más adelante. Seguimos ahora con Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, después que nos hizo sus hijos, después que nos elige, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, que nos elige, nos hace sus hijos y nos da a conocer el misterio de su voluntad. Y aquí hay otra palabrita que no se traduce en la Reina Valera. Dice, para la economía de la plenitud de los tiempos. ¿Por qué? Porque es la palabra que el apóstol Pablo utiliza, euconomos, economía. La Reina Valera dice, para la dispensación del cumplimiento de la plenitud de los tiempos. Bueno, no está tan mal. Pero aquí el apóstol Pablo enfatiza el término economía, porque la economía es la administración de la casa de Dios para Dios cumplir su propósito. ¿Y cuál es la economía de Dios para Dios cumplir su propósito? Y que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Las que están en los cielos estaban descabezadas, excepto los ángeles que no cayeron, pero los otros estaban descabezados. Pero aquí ahora Cristo tomó control y dominio de todo el universo. Y no solamente tomó control, sino que ahora también nos incluyó en ese encabezamiento. Y estamos siendo reunidos en Él, en una cabeza. ¿Y saben lo que se forma cuando la cabeza, Cristo, se junta entonces con sus hijos? La iglesia. Hablamos de eso más adelante. El Señor quiere que su iglesia lo conozca a Él, quien es la verdad, a fin de que testifique de Él como verdad. Fíjense esta conversación del Señor Jesús con Pilato. Es muy, muy especial. Hay que volver a ella. Pilato le está preguntando, ¿tú eres rey? Y el Señor le dice, mi reino no es de este mundo. Es decir, yo tengo otra esfera.
Yo tengo otra realidad diferente a la tuya. Tú eres rey aquí, yo no. Yo tengo otra esfera donde yo soy rey. Entonces Pilato le dice, o sea, luego, entonces, ¿eres tú rey? Entonces. Y Jesús le dice, bueno, tú dices que yo soy rey. Pero aquí está esto bien maravilloso. Yo para esto he nacido. Y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Juan 1:14. ¿Saben lo que Cristo está diciendo aquí? Para esto yo he nacido. ¿Quién nació? El Dios del universo se incorporó y entró en el vientre de una virgen, una mujer virgen, no virgen en el sentido religioso, sino una mujer que no había conocido varón. Y entró en el vientre de esa mujer y se restringió en el vientre de esa mujer. Y le dice, y para esto yo nací, para eso me restringí, para eso me encarné. Todo eso le dijo a Pilato. Obviamente Pilato no se daba cuenta de lo que Cristo le estaba diciendo. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué le está diciendo? Aquí estamos en la atmósfera de la mentira por el descabezamiento universal y yo he venido aquí para dar testimonio. Fíjense que no dice de la verdad, dice a la verdad. Es decir, que expresa la verdad. Su testimonio expresa la verdad. Él no tiene que explicar la verdad, no tiene que hablar la verdad. Él da testimonio a la verdad. Exhibe la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, quiere decir que hay algunos que no son de la verdad, que están fuera de esta realidad. No pueden escuchar la voz, pero hay otros que sí escuchan la voz. Gracias al Señor que aquí estamos. Nosotros escuchamos la voz. Así que esta conversación es muy especial. El Señor le reveló a Pilato, y utilizando la terminología que el apóstol Pablo utiliza, le reveló el centro de su economía, el centro de su administración, la meta principal de su encarnación. O sea, repasando las frases claves, yo para esto he nacido. Ya vimos que lo que le estaba hablando era de su encarnación, su propósito de entrar en un cuerpo físico limitado, restringido. La pregunta es, ¿usted se ha preguntado para qué vino a este mundo? ¿Para qué usted está aquí? Quizás me dice, bueno, yo tengo tantos hijos y soy abuela, o estoy joven, me quiero casar, estoy estudiando. Sí, todo eso está bien. Pero no, nos atreveríamos a decir que hemos nacido para dar testimonio a la verdad. ¿Nos atreveríamos a decir eso? Deberíamos considerarlo. Porque si el Señor nos hizo sus hijos, es para que demos testimonio a la verdad con nuestra vida. Así que esta nota dice, en vista de la revelación completa de este libro, aquí, hablando sobre Juan, la verdad denota la realidad divina corporificada, revelada y expresada en Cristo como Hijo de Dios. Esa es la verdad. Y Él está dando testimonio de esa realidad que está en Él. Así que muchos escucharán, pero no todos oirán. Son solo los que son de la verdad los que pueden escuchar. Así que en este universo hay dos hombres, los que son de la verdad y los que no son de la verdad, que Jesús le dijo a los fariseos, su padre es el diablo y ustedes hacen las cosas del diablo, que es de la mentira. Él lo definió claramente. Y en 1 Timoteo 3:15, que es el versículo que leímos originalmente,
vemos que la palabra verdad se refiere a las cosas verdaderas reveladas en la palabra de Dios, las cuales son principalmente Cristo como corporificación de Dios y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Son los puntos más cruciales de lo que es la verdad. Así que la verdad es Dios, el Dios triuno, quien tiene a Cristo como corporificación, es decir, encarnado, es el centro y expresión a fin de ¿qué? De producir la iglesia como el cuerpo de Cristo, la casa de Dios y el reino de Dios. Todo eso son principios que están delineados en las Escrituras y que nos entran en la realidad. Así que este punto D dice, la iglesia porta a Cristo como realidad. La iglesia testifica al universo entero de que Cristo y solamente Cristo es la realidad. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos nosotros en nuestra vida diaria portando a Cristo como la realidad? Estamos, como decía Cristo, yo he nacido en este mundo para dar testimonio a la verdad. Estamos testificando al universo entero que Cristo y solamente Cristo es la realidad. En la vida de iglesia se dan buenas enseñanzas, tenemos muy buenas enseñanzas, pero presentamos a Cristo como la realidad única en nuestro diario vivir. Esas son preguntas que necesitamos hacer. Quizás usted conozca mucho de la palabra y conozca mucho de las palabras del ministerio. Quizás podamos ayudar a muchas personas con buenos consejos. Pero realmente estamos impartiendo la realidad. Estamos dando testimonio de la realidad. La realidad es Dios corporificado en Cristo para ser nuestro centro y nuestro todo a fin de ser expresado en la iglesia como su cuerpo y su plenitud. En Efesios dice que todas las cosas fueron encabezadas. Él es la cabeza y produce la iglesia. Y eso produce la realidad en nosotros. Pudiéramos decir que se produjo un segundo universo. En vista de que el primer universo se mezcló, Dios está produciendo un segundo universo donde Él es la cabeza y está todo debidamente armonizado en esa cabeza y tiene una expresión que es su cuerpo. Y desde ese universo que es la iglesia, Él va a encabezar todas las cosas. Todas las cosas. Así que este punto de que la iglesia aporta a Cristo como realidad nos debe cargar a todos. Hoy Dios ha entregado a Cristo como realidad a la iglesia y es la iglesia quien porta esta realidad. Nosotros portamos ahora esa realidad. Dios mismo no lo está haciendo. Él no escogió los ángeles, sino que Dios reposa sobre la iglesia con toda su realidad divina a fin de que la iglesia, ¿qué? Lo manifieste. Ese es nuestro trabajo. Para eso Cristo nació, pero ahora ese debe ser nuestro trabajo y debemos decir, para eso hemos nacido. Para que Cristo se exprese como la realidad en nosotros, como la iglesia. Por eso dice, la iglesia, como columna que porta la verdad y fundamento que apoya la columna, testifica de la realidad, la verdad de Cristo como misterio de Dios y de la iglesia como misterio de Cristo. Volviendo otra vez al versículo con calma, quedamos en el punto F, pero quiero volver al versículo. Si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Pablo está presentando toda una estructura. Tiene un piso,
tiene un techo, tiene una columna y la parte crucial de esa columna es la verdad. La iglesia como columna aporta la verdad y el fundamento apoya la columna que testifica de la realidad que es la verdad. Por eso vemos que Cristo es el misterio de Dios y la iglesia es el misterio de Cristo. Dependiendo de cómo edifiquemos basado en ese principio de la verdad y la columna, entonces se define qué clase de iglesia es. Ahora, ¿qué es la columna? La columna somos todos nosotros. Pero no personas constituidas de conocimiento, sino que venimos a ser constituidos con la realidad misma de Dios. La realidad misma de Dios. Y esa realidad misma de Dios es lo que da el testimonio y es lo que nos mantiene en la atmósfera de la realidad que es la iglesia. Para eso todos necesitamos ejercitarnos y entrar en las diferentes etapas. La semana pasada dijimos que la palabra es la primera etapa y necesitamos entrar en la palabra. Una vez que usted entra en la palabra, usted necesita entonces orar para que el Señor le dé espíritu de revelación. Y una vez que usted entra en ese espíritu de revelación, entonces usted comienza a ver las verdades objetivas. Y una vez que usted empieza a ver las verdades objetivas, entonces esas verdades objetivas vienen a convertirse en su realidad. Y en ese momento usted se está convirtiendo ¿en qué? En una columna. Una columna que nada la mueve. Nada la mueve. Ningún temblor de tierra la mueve, ninguna situación la mueve. Es una columna sólida. ¿Sabe por qué? Porque usted no está solo ahí. Usted es parte de los millones de columnas que hay en el universo, y que somos uno en un espíritu. Y cuando usted entra en esa experiencia, usted se hace uno con todos los demás santos. Que aunque usted no conoce, usted es un espíritu con ellos. ¿Sabe? Uno de los hermanos dijo una vez algo que me impresionó mucho con relación a la barra que cruza las tablas en el tabernáculo. Él dice que la barra central se refiere al espíritu que nos cruza y nos une. Y dice, ¿sabe? Esa barra viene cruzando desde el momento de Pentecostés para acá. Y aunque los santos hayan partido con el Señor, todavía una vez que usted entra en esa barra, usted viene a ser uno con ellos. Ellos siguen ahí conectados como parte de esa barra. Así que esa barra nos conecta con el cuerpo celestial, con el cuerpo universal de Cristo. Y es nuestro espíritu humano, mezclado con el Espíritu del Señor, nos hace uno y nos constituye. Y eso forma la columna que está conectada con los otros millones de columnas y con todas las demás que vienen. Por eso queremos entrar aquí a este punto, número 2, que dice, todos los santos necesitan apoyar la verdad. La columna de sostén y fundamento de apoyo de la verdad de la iglesia entera incluye a todos los santos. Cada miembro de la iglesia forma parte de la columna y fundamento que apoya la verdad. Es lo que acabamos de decir. Pero queremos traer que necesitamos especificar que el aspecto de la verdad no es solo para nuestra edificación personal o nuestra propia espiritualidad, sino para que la verdad sea apoyada y sea dada, sea testimonio, sea un testimonio, especialmente en esta era maligna, perversa y oscura
oscura. Esta era que está llena de falsedad, llena de corrupción. Dios está esperando por la iglesia, que la iglesia sea el fundamento de la verdad, que apoya la verdad y que vive la realidad. La próxima conferencia vamos a estar hablando más sobre este asunto, que la verdad sea declarada, que la verdad sea dada a conocer. Y esto de la verdad dada a conocer no es cuestión de repetir. Es bueno memorizar himnos, himnos también, pero versículos quise decir. Y memorizarse párrafos del ministerio, todo eso está bien, pero eso no es dar a conocer la verdad. Se refiere a vivir y ser parte y ser constituidos con la realidad. Todo el universo, como hemos estado diciendo todo el tiempo, todo el universo es vano, todo el universo pasará, todas las cosas físicas, incluso algo que todos amamos mucho, las relaciones humanas, todo eso pasará, todo el entretenimiento, todos los placeres. Nada de eso es real, todo eso es fantasía, nada de eso es la realidad. La iglesia es la portadora, la que lleva en medio de esta época y generación perversa y caída llena de tinieblas, la iglesia es la que porta esta realidad. Así que es una gran misericordia que el Señor nos haya comisionado para esa grande responsabilidad. Esa responsabilidad no se la dieron a los ángeles ni ninguna otra criatura. El Señor nos la dio a nosotros. Todo eso que ha pasado, toda la Biblia, todo lo que usted puede leer en la Escritura, tiene una consumación. Y es que la iglesia viva y exprese la realidad. Pero para eso, cada miembro de la iglesia necesita conocer la verdad, comenzando por la verdad objetiva. Y una vez que tiene la verdad objetiva, entra entonces a disfrutar y a entrar en la realidad y puede entonces hablarla y puede transmitirla. Si tenemos tal responsabilidad, entonces eso nos convierte en aquellos que apoyamos la verdad y nos convertimos en las columnas. Este punto 3 dice: necesitamos apoyar la verdad y dar testimonio a la verdad de que la iglesia es la manifestación corporativa de Dios en la carne. E indiscutiblemente grande. ¿Qué expresión usa Pablo? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ya en otros mensajes les he traído este asunto y se lo vuelvo a traer. Y si 100 veces tocamos este versículo, 100 veces se lo vuelvo a traer para que no se les olvide. Es una gran pérdida que los traductores hayan utilizado la traducción piedad, cuando en inglés hay una traducción maravillosa que es godliness. Porque esta palabra piedad está muy asociada con la religión, con las personas piadosas. Inclusive algunos de los llamados papas le llamaban pío porque eran piadosos. Y entonces no encontraron una palabra mejor en ninguna de las versiones de la Biblia para traducir esta palabra piedad. Pero cuando vemos la intención del apóstol Pablo, la mejor traducción que podemos encontrar es deificación. Es decir, el proceso de recibir la vida divina dentro de nosotros. Así que de aquí en adelante, cada vez que yo encuentre la palabra piedad, voy a decir deificación. Y ya ustedes saben a qué me refiero. E indiscutiblemente grande es el misterio de la deificación. Es grande ese misterio. Porque nosotros, de ser humanos caídos, ahora Dios nos está deificando. Está impartiendo su deidad, está impartiendo su divinidad en nosotros.
su divinidad en nosotros. Él fue manifestado en la carne, dice aquí. Y ya vimos que ese aspecto es crucial, porque es Dios el que se vistió de carne, entró en la limitación de la carne para ser nuestro modelo, ya veremos más adelante. Justificado en el Espíritu. Eventualmente en la resurrección, Él llevó su carne a la cruz, la crucificó, y entonces fue resucitado, y fue justificado, y fue confirmado por Dios en esa resurrección. Y ascendió a los lugares celestiales, y los ángeles lo vieron llegar. Léase Daniel 7 y vea ese espectáculo. Pero aquí ocurre algo interesante. Predicado entre las naciones, creído en el mundo y llevado arriba en gloria. Se supone que el orden era manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, llevado arriba en gloria, visto de los ángeles. Se supone que ese era el orden. Pero dejan para el final, llevado arriba en gloria. ¿Por qué? Porque el Señor ahora, Él fue glorificado, pero ahora Él está laborando con nosotros para que su cuerpo también sea glorificado. Para que su cuerpo sea completamente redimido y todos podamos entrar como una sola entidad donde Él está. Así que esa última parte de llevado arriba en gloria está en proceso hasta el momento en que el Señor nos entre en el proceso de la glorificación. Y no solamente no somos nosotros, sino que entramos corporativamente. Cristo entra en nosotros como nuestra vida en ese proceso final. Es maravilloso. Así que no hemos visto mucho de estos versículos, los hemos leído mucho, pero no hemos visto mucho. Inclusive en el pasado quizás pensábamos que la iglesia era una columna que apoyaba la verdad. O sea, que la iglesia pues creía en la verdad, defendía la verdad y hablaba y enseñaba las cosas de la verdad. Pero si miramos bien todos estos versículos, la iglesia no está aquí para levantarse con cartelones y versículos. No, es mucho más que eso. La iglesia expresa la verdad. La iglesia es la verdad. Es una columna que todos lo deben ver, es una columna que se debe expresar. Y nada, pero nada la debe sacudir. Si usted entra en la realidad de esta verdad, nada la puede sacudir. Han pasado muchos reinos poderosos, pero hoy no existen. Pero la palabra y la verdad, que es Cristo mismo como nuestra realidad, es eterna. Así que necesitamos ser como los vencedores de la iglesia en Filadelfia. Ellos vinieron a ser columnas, edificados en el templo de Dios, y sobre ellos se escribe el nombre de Dios. Es decir, la marca de Dios. ¿Por qué? Porque vinieron a ser llenos de la deidad. Por eso es un gran misterio la deificación que Pablo le está compartiendo a Timoteo. Así que la verdad no se relaciona ni con ningún tipo de doctrina, sino que la verdad es la realidad vivida en nosotros, Dios expresado en nosotros, constituido en nosotros. Pero ahora, de la misma manera que Cristo vino en carne, trayendo toda la realidad del universo, ahora Dios quiere que nosotros también en nuestra carne hagamos lo mismo. Él dio a conocer a Dios. Nadie había visto a Dios, pero él vio a Dios.
Y Él fue la palabra encarnada. Y vino a la tierra para declarar a Dios, para darlo a conocer al hombre. Y eso lo hizo como lo hizo el Hijo unigénito de Dios. Como el Hijo individual de Dios. En la tierra Él portó la manifestación de Dios en su carne. Pero ahora, después de su muerte y resurrección como Espíritu vivificante, Él se ha impartido en nosotros, en todos sus creyentes, para que sean su reproducción, su multiplicación, su agrandamiento, para que ahora nosotros continuemos esa manifestación de Dios en la carne. Cristo fue manifestado en la carne, fue expresado en la carne. Así que Él fue presentado, manifestado en la carne, no solo como Hijo, sino como Dios completo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Así que cuando Él se encarnó, no solamente fue el Hijo que se encarnó, el Dios triuno completo se encarnó y se manifestó. Entonces, el primer proceso que hizo el Señor fue introducir el hombre finito, la humanidad. En el caso de Él era una humanidad sin pecado y sin contaminación. Y lo introdujo en el Dios infinito. Y el hombre finito y el Dios infinito llegaron a ser una sola cosa. Y ustedes dirán, bueno, eso es para Cristo. Bueno, ahora nosotros estamos en el mismo proceso. Entienda, toda esta palabra tiene un fin y es que nosotros estamos en el mismo proceso. En aquel momento, en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora la pregunta que yo le hago a usted, ¿y quién habita ahora en usted? ¿Una porción de la deidad? ¿Un poquito de la deidad? No. Ahora la plenitud de la deidad está en la iglesia. La plenitud de la deidad está en la iglesia. Nuestro espíritu humano, como la escalera que vio Jacob, y también montó una columna, ejemplificando la casa de Dios que se iba a construir, nos conectó con los lugares celestiales y estamos conectados con el Dios del universo. Lo que sucede es que aún todavía necesitamos ejercitarnos, necesitamos crecer, necesitamos madurar para creer y entrar en la dimensión que vivió el Hijo de Dios. En Timoteo 3:15-16 se indica que no solamente Cristo mismo como cabeza es la manifestación de Dios en la carne, sino que también la iglesia como cuerpo de Cristo y casa de Dios es la manifestación de Dios en la carne en el misterio de la deificación. Por eso es que estamos siendo deificados. Se está procesando Dios dentro de nosotros para que exactamente lo que el Señor hizo en la carne, ahora el Señor lo quiere hacer con su iglesia. No un individuo, no, como una columna corporativa. Una columna corporativa. Él está trabajándose dentro de nosotros. Así que piedad, como bien define aquí, no tiene que ver con la devoción a cosas santas. No. La deificación tiene que ver con el vivir a Dios en la iglesia. Es decir, que Dios como vida sea manifestado en el vivir de la iglesia para que sea expresado. Eso es la deificación. Tanto Cristo como la iglesia son el misterio de la deificación, el cual expresa a Dios en la carne. Oiga, estamos en la carne, sí, pero Dios se está expresando ahora en nosotros. En el terreno de las tinieblas, en el terreno que creó Satanás, ahí ahora Dios está sembrando y está manifestando su luz. Así que la vida de iglesia es la expresión de Dios. Por tanto, el misterio de la deificación es vivir la vida de iglesia apropiada. Dios es manifestado en la iglesia,
la casa de Dios y el cuerpo de Cristo como su expresión corporativa agrandada en la carne. Los muchos hijos forman la columna de la verdad, la columna de la expresión de la divinidad. Así que la manifestación de Dios en la carne empezó con Cristo cuando Él estuvo en la tierra, donde dice en Juan 14:9. La manifestación de Dios en la carne continúa con la iglesia, la cual es el aumento, el agrandamiento y multiplicación de la manifestación de Dios en la carne. La iglesia llega a ser la continuación de Cristo como la manifestación de Dios en la carne, a saber, Cristo expresado en el vivir de la iglesia como manifestación de Dios. Hoy estamos laborando en ese proceso. Ese es el gran misterio de la deificación, que consiste en que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Pero su divinidad, su vida, como vimos en Juan 1:12 y 13, hemos recibido la vida de Dios y esa vida está trabajando en nosotros para que nos movamos como hijos. Dios desea producir muchos hijos, un Dios hombre corporativo para la manifestación de Dios en la carne. Y les quiero traer para finalizar los procesos de esta palabra carne, que cuando miramos al apóstol Pablo la notamos que es muy, muy terrible, pero sin embargo aquí en 1 Timoteo nos lo trae como una manera importante de Dios avanzar. En Génesis 2:23 dice, dijo entonces el hombre, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. La expresión carne aquí aún no está ligada a la mezcla de Satanás con el hombre. En este caso se refiere más al vivir de un ser viviente salido de otro con las mismas características del que lo produce. En este momento Adán no había ejercitado su espíritu humano. Él vivía por su alma y la expresaba en su cuerpo. No obstante, dado que el hombre no estaba mezclado con Satanás, Dios tenía contacto con él y su vivir no era relacionado con Satanás. Es decir, su carne, su vivir humano, no en ese momento todavía era humano, porque la humanidad llegó cuando se contaminó, era un hombre viviente, no estaba relacionado con Satanás, pero él le llamó, ella es carne de mi carne. Es decir, es parte de mi constitución física, ahora somos una sola cosa. Y que ya creo que tenemos unos 10 o 12 mensajes sobre este tema, y ahora se me abren muchas más cosas. Génesis 2:24, que es el mismo que también habla en Efesios 5:31 el apóstol Pablo. Y aquí hay una pequeña diferencia. Aquí dice por tanto, y en Efesios dice por esto, y el por esto Pablo tiene una explicación, y es por todo lo que acabo de decir. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. ¿Qué es esto? Si hasta ahora hemos visto que la carne es mala. Bueno, en este momento, tanto en la expresión de Adán como aquí en Génesis 2:24, todavía la carne no había sido contaminada. La carne sencillamente lo que hacía era expresar la vida del ser viviente y que el hombre pudiera tener contacto físico con las cosas externas. Porque se acuerdan que en el huerto habían 2 árboles. Estaba el árbol físico, pero también había un árbol espiritual, que era el árbol de la vida. Y entonces Adán tenía la capacidad de poder entrar en los dos. No, se ejercitó con el árbol equivocado, con su alma, que fue el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero él tenía el potencial de entrar en el otro árbol, que era Cristo mismo, como la palabra. Así que aquí se muestra en tipología la mezcla de Cristo y la iglesia. Es decir, el vivir del hombre sujeto a Dios, expresando a Dios en la vida matrimonial. No en la carne de pecado, sino expresando a Dios mismo. Es decir, que en cierta medida, cuando el apóstol Pablo
vuelve a traer este verso. En Efesios, él está viendo una pareja de hermanos cristianos que se hacen una sola entidad espiritual, pero que su carne no está gobernada por Satanás, sino que está dirigida por Cristo mismo. Su alma está dirigida por Cristo mismo, su espíritu está dirigido por Cristo mismo, por ende su cuerpo físico está controlado por el Señor y ellos pueden ser una sola entidad para tener muchos hijos y poder tener una expresión corporativa que exprese la realidad. Ese es el matrimonio. Ese es el matrimonio. Pero algo pasó en Génesis 6:3. Y aquí sí que encontramos el término carne. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Vea la expresión. Ya no es que él tiene carne, es que él es carne. De la misma manera que el Señor quiere que la iglesia venga a ser la columna, que la iglesia venga a ser constituida de la realidad de Dios, el hombre vino a ser constituido de la realidad contaminada de Satanás que se expresaba en la carne. Y esa carne que habla ahí ya no es la misma que hablaba Adán, ni que se menciona en Génesis 2:24, ni la que menciona Pablo en Efesios 5:31. No, esta es otra cosa. Esta es la mezcla de Satanás con el hombre y entonces forma la estructura que gobierna hoy el mundo. Así que de estas tres partes del hombre, el espíritu, alma y cuerpo, ahora la carne es la que domina y controla al hombre después de haber sido contaminada y inutilizada para Dios y por el enemigo. Si usted lee con cuidado todo el capítulo de Romanos 1, usted va a ver el proceso desde la creación del universo, el hombre que se degrada, el hombre que adora más la creación que el creador, y lo próximo que viene es la perversidad sexual, el homosexualismo y completa degradación de la sociedad, que es lo que permea y persiste hoy. Por eso entonces que el Señor se hizo carne. Él necesitaba ser el patrón, el modelo de nosotros, para que nosotros aprendiésemos mediante la cruz y la resurrección y el espíritu todo inclusivo, salirnos de las garras, de las ataduras del enemigo y poder vivir aquí en la tierra. ¿Qué? La divinidad. Que seamos ejercitados en ser divinizados, que Dios sea expresado en nosotros. ¿Por qué? 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ese es nuestro trabajo. Y esa es la visión y la representación de la vida de iglesia. Que el Señor nos lleve adelante, que sigamos profundizando en la realidad y que vengamos a ser tales columnas, una sola columna, para que Dios pueda tener su expresión final en la tierra. Gracias, Señor, por esta palabra. Sigue constituyéndote en nosotros, sigue avanzando en nosotros. Llénanos completamente de ti, satúranos completamente de ti. Mientras estemos aquí en esta tierra tenemos este cuerpo, pero este cuerpo puede ser subyugado y puede ser inutilizado para que ya no vivamos conforme a nuestros deseos, sino que vivamos conforme a tu vida, como la columna, como la expresión de la realidad. Gracias, Señor, que tú entraste, abriste la puerta en tu carne y ahora todos podemos entrar. Tú eres el camino, tú eres la realidad y tú eres la vida. Aleluya. Gracias, Señor.